esta manera nuevamente nos dirigimos a visitar a una nueva comunidad. Claro que sí, mis amigos, como lo esperaban, esta vez nos fuimos a una comunidad muy lejano de la ciudad de Satipo. Vemos una de las realidades que necesitan y que necesitamos priorizar como nosotros aventurándonos en esta nueva ruta. Claro que sí, el carro que nos llevó, nos trasladó, nos dirigimos a directamente cerca a la ciudad de Pichanaki. De la ciudad de Satipo está a unos 45 minutos de ruta con la combi, junto con los docentes, quienes ahí venimos trabajando con lo que son saberes ancestrales. Y de hecho eso es el objetivo y la prioridad que venimos trabajando para poder así motivar a los actual que no se pueden olvidar su identidad, su cultura y lo más importante es que se pueda revitalizar en las comunidades. Justo por esta vegetación pasamos, llegamos básicamente a este lugar que se llama Puente Ipoqui. En el Puente Ipoqui nosotros tomamos unos minutos para poder esperar un carro que nos es para poder trasladarnos hacia la misma comunidad. Después de haber llegado, pues mis amigos, esta ruta fue agotador, la verdad, que al inicio todo fue una aventura de mucha adrenalina y también encontramos letreros que hay cascadas, hay cataratas y la verdad estamos animados a poder empezar a poder recorrer. Y recorremos con nuestros propios viáticos, asumimos todos estos gastos para poder así llegar y explorar qué es lo que nos espera en esta comunidad donde nosotros realmente hemos planeado llegar y poder encontrarnos con la realidad. Y tomamos una pequeña parada en este lugar para continuar nuestra ruta hacia los lugares majestuosos que nos esperan. Una pequeña parada aquí en un local donde esperamos el carro para así seguir trasladándonos a la comunidad. Primer problema, no hay movilidad.